going to file for asylum, you need to do so as soon as possible. ¡Obra los gatos! ¿Qué estás diciendo, weón? ¿Cómo que va a pedir asilo, marico, y el equipo? Hola, ¿qué tal? Soy Javier Ibarreche y estoy aquí con Diego Vicentini, director de una película que acaba de estrenar por fin en México, pero que estrenó hace ya un rato en Venezuela, la película de Simón. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, bueno verte, Javier. Igual. Bueno, quiero un poco poner en contexto a quienes están viendo esta entrevista, que sepan que va a ser un poquito mañosa porque creo que un par de preguntas que traigo, quizá ya conozco la respuesta, porque tuve la oportunidad de ver la película en esta muestra de cine venezolano que hubo en Ciudad de México hace unas semanas, hace como un mes. Y en esa muestra, al final tuvimos chance de preguntarte un par de cosas. Hubo preguntas ahí del público que ya me adelantaste un poquito de la película, pero quisiera que la gente sepa también la historia que hay detrás de Simón. Por lo cual, quisiera empezar preguntándote que me contaras un poquito el proceso de cómo fue construir esta película. Tengo entendido que empezó con un cortometraje. Un poco cómo fue el proceso de evolución de ese corto a la película a donde estamos hoy. Sí, como dices, empezó como un cortometraje que también se llamó Simón, que fue mi tesis de grado cuando estaba estudiando cine. Para graduarme tenía que hacer un corto y era el 2017, que fue un año muy duro de protestas en Venezuela, entonces escribí algo que tuviera que ver con eso. Fue mi manera de intentar contribuirle algo a la lucha por la libertad de nuestro país, estando lejos, haciendo cine desde Los Ángeles. Entonces hice ese corto. Y cuando viví la reacción del público a ese cortometraje, vi cómo los venezolanos fuera del país se conectaban y lo importante que era verse como reflejados en la pantalla grande, decidí, ok, esto creo que vale la pena hacer lo que pueda para llevarla a un largometraje. Entonces fue escribirle, y más bien fue como fue abrirme el espacio porque que quiero contar la historia de Venezuela, todo lo que nos ha ocurrido, todo lo que quiero denunciar en 20 páginas para un cortometraje, al menos un largo que ahora tengo 90 páginas, entonces me abrió un poco, puedo decir más, el reto más grande fue balancear varios públicos. Uno, el venezolano, que ya conoce nuestra historia, no hay que contarle mucho, y no lo quiero aburrir contándole cosas que ya sabe, pero también el público internacional tenerlo en mente y poder dar suficiente contexto para que se entienda la escala del problema y lo que está ocurriendo y asumir que alguien que no sepa que Venezuela existe pueda entender la película y le pueda entrar. Entonces eso fue como el reto más grande a nivel de escribir la película. Aquí mencionaste dos cosas, una que tiene que ver con quienes no conocen directamente la historia de Venezuela o quienes no la hemos vivido de primera mano, el hacernos entender el qué onda con esa historia. Y por otro lado, hablaste de un asunto de la perspectiva, que es, y eso te lo quería preguntar, lo que nosotros vemos en la película, lo sabemos desde el principio, Simón está en Miami y lo que nos cuenta, digamos, de la pesadilla que le tocó vivir en Venezuela, nos la cuenta en pasado. Sabemos, por cómo ocurre en la película, por el orden cronológico, que no importa lo que nos vayan a contar de ese tortuoso pasado, sabemos que eventualmente sale y llega a Miami. O sea, lo que estamos viendo es la historia que nos cuenta en pasado un migrante venezolano viviendo en Estados Unidos. ¿Por qué elegiste, digamos, esa perspectiva? O sea, ¿por qué contar la historia desde alguien que está fuera de Venezuela? Obviamente hay mucha gente de Venezuela viviendo fuera de su país, pero en particular, ¿a ti qué te llevó a escoger esa perspectiva para contar la película? Bueno, principalmente creo que es el sencillo hecho de sentir cuál es la historia que yo puedo contar mejor o la que yo puedo contribuir una perspectiva, a la que tengo algo que decir. Y me fui a los 15 años de Venezuela, entonces he vivido más de la mitad de mi país, de mi vida fuera. Y entonces es la perspectiva con la que me identifico, la que conozco bien y sé lo que se siente estar fuera de mi país y ver lo que pasa adentro y sentir ese sentido de culpa de que no estoy allá físicamente luchando. Entonces, yo no creo que yo soy el indicado para contar una historia que sea el día a día de Venezuela en Venezuela. Y no solo eso, a nivel logístico. Sabía que esta película no la podía filmar en Venezuela, entonces, ¿cómo iba a ser una película que todo tomara lugar en Venezuela cuando era imposible ir a filmarlo? O sea, uno de nuestros productores tiene una casa de producción en Venezuela y cuando yo leyó el guión, el que no podemos filmar nada de esto en Venezuela. O sea, si se entera el gobierno que estamos filmando esto, nos podemos meter problemas, nos pueden meter presos, quién sabe. Entonces, eso también influye, obviamente, que, ok, tengo que contar algo sobre Venezuela, pero no puede tomar lugar en Venezuela por las cosas que quiero contar. Yo quiero contar sobre las torturas y las violaciones de derechos humanos, entonces no era una alternativa. Claro, o sea, hubo una parte técnica también logística, ¿no? De decir, no puedo grabarla aquí adentro porque no me van a dejar y además es la perspectiva que yo puedo aportar. Sí. Sobre eso ahora sí que
¿qué tan complicado fue llevar la película al cine? Porque sé que en Venezuela, además, fue un éxito en taquilla la película, que felicidades por eso. Sé que le fue muy, muy bien. ¿Qué tan complicado fue meterla en cines en Venezuela? En Venezuela, bueno, hicimos todos los procesos y claro, cada película venezolana tiene más bien el derecho de estar al menos 2 semanas en cartelera, tienen, sabes, como apoyo a cine nacional. El tema con nuestra película siempre era el tema de la expectativa de censura, de que todo el mundo pensaba que la iban a censurar. Pero igual quisimos, bueno, vamos a hacer los procesos, no nos vamos a autocensurar, igual vamos a hacer el intento. Y empezó con sacar el certificado de nacionalidad que nos los dieron, pero en el certificado hay una cláusula que dice que no obstante, vemos que esta película puede estar en violación de la ley contra el odio y convivencia pacífica, que son 10 a 20 años en cárcel, Uy. que eso es con la difusión del material. Entonces, en ese momento, eso fue un link que le mandamos al CENAC, que es como el ente gubernamental que hace eso. Entonces, todavía no hemos difundido, pero ya nos mandó como ese aviso. Em, y luego, 2 días antes del estreno, que fue el 7 de septiembre, salió en la noticia que un abogado metió una denuncia en la fiscalía que si estamos incitando a la violencia y hasta ahí llegó la cosa. Y después más nunca, o sea, no nos llegó ningún aviso legal, nada, y se permitió que la película estrenara. Em, y, y yo creo que en parte en eso puede ser, claro, todo esto es especulativo, pero quizás la apuesta había sido de que si nos censuran, eso le da mucho más noticia y prensa a la película, es una clara, no hay libertad de expresión, pero si ves los últimos 2 años, el averaje de películas venezolanas en el país eran 5.000 espectadores, 4.000, 5.000, 6.000, ese es el averaje. Entonces, ¿cuál era el riesgo? Bueno, le va muy bien, la ven 7.000 personas, eso no iba a causar mucho impacto. Pero bueno, ya vamos por como 110.000 personas, entonces Uh. a superar la expectativa y ya, claro, me imagino que no es lo que se esperaba. Entonces, sí, bueno, nosotros contentos de que el mensaje pueda llegar no solo afuera del país, sino dentro del país. Claro. Aquí ahora sí que quizá una de las cosas que resulta más, ¿cómo decirlo? Que puede resultar problemática de la película a nivel discurso es como esta línea entre la realidad y la ficción. Simón es un personaje ficticio, pero su historia, digamos que resuena con la historia de un montón de gente real. En ese sentido, dentro de la película, ¿qué tanto de lo que estamos viendo está inspirado directamente en realidad? ¿Qué tanto es ficción para construir un drama? ¿Dónde está como esa línea? ¿Dónde la dibujaste tú dentro de la película? Bueno, es que la verdad hay tanto drama, hay tanto, o sea, y la realidad siempre supera la ficción. Hay tanto allí que yo pude construir como el hilo narrativo que yo quisiera siempre iba a encajar con la realidad porque todo ha pasado. Bueno, o sea, me pasó en Chile, en Santiago, salí del cine y un muchacho se me acercó y me dijo, a mí me hicieron lo del jugo de naranja. O sea, tan específico así que hay gente en todos lados, en todas las proyecciones que he ido, no hay ni una hasta en Palo Alto, en San Francisco, acá, que pensé que quizás en esa no, ha habido alguien que ha sido torturado. O sea, en cada proyección que voy ha pasado por eso. Pero, por ejemplo, las anécdotas de las torturas fueron anécdotas que yo fui recopilando y usé las que quise usar, y hay muchos peores. Pero sí, todos son cuentos reales y combinaciones. No es la historia de un Simón en particular, sino de los miles de Simones que hay y construir la realidad que sentí necesaria para contar la historia, pero todo está basado en hechos. O sea, son, bueno, ya 8 millones casi que se han ido a Venezuela y te imaginarás, cada uno es una película. Claro, y que aparte es una cosa que sigue constantemente, ¿no? O sea, por eso, eso recuerdo cuando vi la película en esta muestra de cine venezolano, había parte del público era mexicano, parte del público era de otras partes de Latinoamérica, pero una buena parte del público era venezolano. Me llamó la atención hay una cosa que es, yo me acuerdo que te pregunté algo que tenía que ver con el tema de la migración hacia Estados Unidos, porque muchas veces, al menos en México, la narrativa, no todas, pero muchas de las narrativas tienen que ver con, quise vivir en Estados Unidos, pero me corrieron. O sea, como que hay un rollo de cruzar la frontera y el asunto de que te pueden deportar, el que te puede cachar la migra. Hay una narrativa, digamos, ya que se ha vuelto hasta lugar común en México que tiene que ver con eso. Había preguntado algo en ese sentido y me acuerdo que en la película de Simón, para nada es ese el enfoque. O sea, nunca entra, digamos, como en... nunca es un conflicto central el asunto de si lo van a correr o no de Estados Unidos. El tema tiene que ver con su casa, tiene que ver con Venezuela. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cuál es la percepción que hay de este tema del sueño americano desde Venezuela? Que es muy distinto que el de México, porque una cosa es cruzar la frontera y otra atravesar el continente en plan de estoy escapando. Entonces, ¿cuál es un poquito como el cómo se ve el sueño americano desde Venezuela? Bueno, es que justamente parte de eso fue como algo que me llamó a hacer esta película y fue en escuchar y hablar con estos muchachos que están pidiendo asilo político, de que creo que, y no solo con México, que creo que en muchos temas de migración a veces está como esa narrativa de, bueno, llegar
a la tierra a estar a salvo y llegar a o Estados Unidos o donde sea y llegué, estoy a salvo y ya llegué a donde quería estar y ahora estaré feliz y construir una vida nueva. Y cada vez que conversaba con estos muchachos lo que vi era una nobleza porque era, me están buscando para matarme o meterme preso. Llego al sitio donde tenía que llegar y me siento horrible. Lo que quiero es regresar mañana a seguir luchando. Y eso es lo que me parecía increíble de estos muchachos, de esta historia, de que no era sobre, llegué a Estados Unidos, llegué a México, llegué ahí y ahora ya me escapé del gobierno venezolano. Es, ok, pero y mi equipo y mi país y mi lucha y ese conflicto de, ok, sí, estoy a salvo acá y no me tengo que preocupar de que me están persiguiendo, pero eso no me deja tranquilo, más bien ahora es parte de la tortura psicológica, es eso, la traición que siento que estoy haciendo y eso me pareció tan noble de todos estos jóvenes que siguen luchando por el país, que eso fue lo que quise que fuese el enfoque, el conflicto interno de sentir que estás abandonando esa lucha aunque sea por, cómo encontrar el balance entre el derecho a una vida propia y buscar un futuro mejor, pero la responsabilidad colectiva que uno tiene con su país o su sociedad o su cultura. Eso es quizá, creo yo, lo que resulta tan poderoso de la película, que es, no se siente como una historia política necesariamente porque no es el enfoque principal. Es una historia humana antes que otra cosa. Es el conflicto de un individuo que está luchando adentro de sí mismo en este plan de me fui, pero quiero regresar, pero si regreso igual y me matan. Como esta cosa que ocurre dentro del personaje, ese choque es lo que lo hace tan valiosa. Pensando un poco en eso, ahora sí que me quiero regresar un poco a la parte de la construcción de la película, no como antes del impacto que ha tenido. Eh, ¿Cómo la concibes tú? ¿En qué orden la vas construyendo? ¿Empezaste por el personaje? ¿Empezaste por la historia? ¿Empezaste por un ya sé en qué acaba la película? ¿Cuál fue un poquito como la concepción de la idea completa de lo que ahorita es Simón la película? Yo siempre empiezo por mi final, o sea, lo primero que tengo Por el claro final, a es huevo. el final y normalmente eso coincide con el comienzo, porque es como que, sí, quiero terminar acá, pero para mí siempre es el final porque toda cosa que yo hago empieza con qué quiero decir y por qué la estoy haciendo, entonces la conclusión de la película más o menos aterriza allí, entonces eso normalmente me dice el comienzo. Y bueno, el segundo acto siempre es el más difícil de rellenar y ver cómo lo haces, pero sí, yo soy más de como más conceptual, más de qué es lo que quiero decir, y después, qué necesito rellenar, qué personajes cumplen ciertas funciones para llegar a estos momentos o a estas conclusiones, y así lo voy haciendo. Aunque curiosamente, o sea, que me duele decirlo, pero eh, lo que siempre tengo claro es el final, el final, el final, y en la edición cambié el final, me quité, había otras, varias, como tres, cuatro escenas más que continúan un poquito más y en la edición fue que probé que ya va. Y si lo dejo en esta escena, que es la escena final, que no es la que ven en la película, porque era otra escena y no era tan importante en la película, porque pasaban otras cosas. Y entonces ni la filmamos muy bien, o sea, normal, pero después cuando en la edición yo que creo que este es el momento para terminar la película aquí, la refilmamos un año después en Los Ángeles para, ok, este es el final de la película, hay que, déjame enfocarla bien y el diálogo que esté perfecto, entonces con Christian aquí en Los Ángeles, lo bueno es que la escena, sin decir mucho, bueno, es como sencilla a nivel de producción, entonces fue a filmarla un año y medio después, pero con el beneficio de saber que este es el final y sé que va a terminar aquí, cómo quiero específicamente la mirada de Simón, todo eso súper específico. O sea, entonces tú grabaste un final para la película, en edición te diste cuenta que le sobraba el último cacho, lo quitas, encuentras el nuevo verdadero final y dices, bueno, tengo que grabarlo de nuevo para que quede más impactante. Sí. Ok, ok, claro que eso, y entonces ahí el guión, digamos, un poquito tú solito te corregiste porque a la hora de armar la historia tenías pensado como otro desenlace. ¿Cambiaba a nivel de trama ese desenlace o eran, digamos, una especie como de epílogo de lo mismo que vimos? No, es como si tuvieras, bueno, termina donde termina, pero vas a ver más escenas, o sea, es como exactamente la misma historia, solo que ocurrían un poquito de cosas Ok. más. Entonces era como ver un poquito más de esa película, pero aquí dice, no, ahí. Curioso. Ahorita mencionaste a Christian McGavney que el trabajo de este actor a mí en pantalla sí me alucinó, porque son dos personajes muy diferentes, el que vemos en presente en Miami, que el que vemos en pasado en Venezuela luchando, que el que vemos en pasado en Venezuela ya habiendo sido detenido. Entonces, ahora sí que
lo que está muy cabrón, creo yo, es que Simón es un personaje que representa un montón de gente, ¿no? Es, o sea, gente que se fue, gente que sigue en Venezuela. Es la historia de un montón de gente. ¿Cómo diste con Cristian? ¿Cómo llegaste a él y dijiste, este Simón? Bueno, con Cristian él fue el Simón del corto, entonces lo tengo desde el corto, él lo conocí audicionando y bueno, justamente fue porque en una protesta aquí en Los Ángeles, cuando mataron a Oscar Pérez, alguien que se levantó contra el gobierno, lo mataron y se hizo una protesta acá en Los Ángeles y justo estaba ya buscando el casteando para el corto y ahí en esa protesta como comenté, si estoy buscando un actor, o sea, tiene que ser venezolano, bilingüe, de 20 y pico de años y que viva en Los Ángeles. Entonces eso, hay tres opciones en todos los... pero justo alguien ahí, Annie Cleasons, me dijo, bueno, conozco un chamo, o sea, encaja ese perfil, si quieres te pongo en contacto. Dale, le mandé el guión, se lo mandó a él y el día después Cristian me escribió, brother, leí tu guión, dale, vamos a conocernos. Y yo que estoy haciendo las audiciones pasado mañana 20 y Cristian fue así que entró, hablamos como 40 minutos conociéndonos y después que bueno, vamos a hacer una escena. Era como un monólogo de Simón y apenas dijo, "Ch- chicos, estamos aquí. Y que es él, lo conseguí, o sea, después de tres palabras, porque él tiene una presencia y que es que es él, es él. Entonces, desde el corto ya él fue, claro, el del corto al largo cambia bastante hasta él, aunque hay una esencia que permanece igual, pero lo más increíble fue tener a Christian y bueno, ya ser amigos, entonces tenerlo mientras todavía estoy escribiendo la película y que vente para la casa y vamos vamos a hacer esta escena, yo hago de otro personaje, pero a ver cómo se escucha, cómo se siente, e ir descifrando a Simón. También con mi cámara grabábamos, salíamos a la calle, grababa miradas de él, lo editaba yo y, ¿sabes? Como ir viendo cuál es cómo quiere que se vea Simón, cómo luce, y tanto que es sobre el trauma que tiene Simón, y como hay dos Simones, como tener el Simón auténtico de Venezuela y después cómo le tapamos todo para que esté súper interno todo lo que tiene reprimido Simón y tener ese espacio de un año y algo aquí pudiendo hacer eso. O sea, entonces, digamos, este trabajo que hiciste con Cristian, lo estabas haciendo a la par que escribías el guión del largo. O sea, una Ujú. vez que estabas ya como construyendo la película completa. Ok, entonces Simón fue un poco una creación entre los dos. O sea, el personaje, digamos que lo fueron armando tú de la mano del actor. Claro, sí, o sea, es lo mejor. O sea, ya tenerle la cara puesta, Simón, ¿sabes? Estoy escribiendo y lo Claro. estoy escribiendo ya conociendo a Cristian y sabiendo sus cosas, entonces es un lujo increíble, sí, poder estar aquí y practicar y hacer ejercicios. Tengo mucho contenido ahí grabado, pues, ahí haremos un making of y mostrar si Cristian Buenísimo. se ven los cortes de pelo, le crece la barba, le quita todo y todo el tiempo haciendo distintas escenas que ya ni están en la película, pero sí, total. Claro, creo que y eso un poco sí se percibe, ¿no? La idea de que, o sea, Cristian se está poniendo al personaje, o sea, está claramente hecho a su medida. Ahorita que me cuentas esto, tiene todo el sentido. Mencionaste ahorita un asunto que es esta cosa de las cualidades que le ponen a Simón y luego cómo lo van tapando o cómo se las van quitando cuando lo movemos de contexto. Y creo que parte del por qué también son dos personajes tan diferentes es porque cuando lo vemos en Venezuela, tiene toda la vibra, o sea, hay una cosa que creo que ni siquiera la técnica te puede dar, sino que es una cosa que uno trae adentro, ¿no? Que es que sí se ve un líder. O sea, sí ves a alguien que es capaz de mover gente, de inspirar gente, de armar un movimiento. Y cuando lo vemos en Miami, es un tipo completamente apagado en ese sentido, como que hay un contraste muy fuerte. Y me gusta esa como transformación del personaje porque hay un contraste bien bonito con su mejor amigo, ¿no? Con este personaje que, vaya, es una parte, es un eje importante en la historia, ¿no? Hay una revelación ahí interesante. Eh, la construcción de este personaje, te quiero preguntar también un poquito el cómo fue el proceso. Este como contraste, a veces cómico, a veces como optimista, o un poco cómo fue el juego con estos dos actores, que los vemos tanto en Miami como en Venezuela. Bueno, como dices, sí, Christian tenía como, bueno, arcos inversos de que él, si vas cronológicamente en la historia, claro, la historia está contada, interpuesta pasado y presente, pero vemos Simón que es como la subida de un líder, siendo quien es, y lo quiebran, y después está completamente tumbado y volver a reactivarlo. Pero entonces las historias se cruzan de ver tanto como lo quiebran, tanto como su subida de nuevo. Y el personaje de Chucho bueno, funciona como ese, casi que el lado más explosivo de Simón, como si uno siempre quiere que los personajes secundarios sean un reflejo del personaje principal o le muestren cosas internas que tiene él. Simón, si Simón ya es como fuego o es candelas, Chucho es un dinamita, ¿sabes? Ujú. Explosivo, lo más aguerrido, como
el ejemplar de la lucha más física, más violenta, más agresiva, más impulsiva, pero que inflexible y que no se rinde y que funciona como en parte ese recordatorio, esa conciencia de Simón de lo que está dejando atrás, que no lo deja olvidar lo que están dejando y representa no solo a él, sino al resto del grupo y al resto de Venezuela. Entonces, y por representar como a tantas cosas, Chucho también lo representa a nivel de su carisma y lo simpático, que es lo típico venezolano, que siempre un chistecito con todo. Y eso mucho de nuevo lo trajo el mismo Roberto Jaramillo, quien hace Chucho. O sea, yo tenía cierto Chucho en mi cabeza, pero yo no me esperaba que iba a ser 1,93, que mide 1,93 Gigantesco, sí. y lo conseguimos a punta de Instagram. Yo posteé que estoy buscando un venezolano, no tienes que tener experiencia actoral, porque yo me imaginé que iba a ser como no un actor pretendiendo ser simpático, sino que tengo que buscar a alguien que sea así. Y tal cual fue así Roberto, y él es súper chistoso. Entonces también le dije en el set que, mira, cualquier cosa que se te ocurra, un comentario, dilo, y después si te digo no me gusta, no lo vuelves a repetir, pero dale. Y entonces hay muchos comentarios que son de él en la película, que él lo dijo así. eh, y se quedó en la película, y le dio una dimensión tan increíble, o sea, el hecho que sea tan grande. Por ejemplo, cuando están en las torturas y lo están agarrando, en el guión había y que 2 guardias agarran a Chucho y lo llevan. Ahorita que Ah, imposible. necesito 8 extras para agarrarlo y llevarlo. Entonces te cambian las cosas, pero también, y para la dinámica entre ellos ayudaba, porque Cristian tiene mucha presencia, como dices, él parece un líder. Entonces, si tú le pones un Chucho que sea hasta de su tamaño, como que creo que Cristian iba a consumir su presencia con Chucho. Entonces, el hecho que Chucho es más grande que Simón y Chucho le puede hacer así a Simón, como que vuelve a restablecer un balance entre ellos, de que no es que Simón es sobredominante, ni Chucho, Simón claramente es el líder que puede hablar y puede convencer y tiene una estrategia, un plan, y Chucho se puede entrar a golpes con el mundo entero. Eso es que es increíble porque aparte sí me venden la idea de que son casi hermanos, ¿no? O sea, así como que tienen esta dinámica donde han convivido absolutamente todo y bueno, lo que viven en la película evidentemente fortalece ese asunto. Ya un poco para ir cerrando, no quería dejar de preguntarte, porque esto siempre me interesa como la experiencia de filmar la película. Muchas veces pasa con historias, sobre todo que están así de vivas, ¿no? Y cosas como que fuiste construyendo al personaje de Simón al tiempo que armabas el guión junto con el actor. Hay como una bola de cosas que fueron ocurriendo, no fue como una línea recta, sino que fueron como piezas que se fueron sumando. Tomando en cuenta eso, durante la filmación de toda la película, ¿hubo algún momento particularmente llamativo, algún momento eureka donde encontraron algo, alguna peripecia peculiar que les haya tocado vivir filmando? Sí, o sea, bueno, el día más memorable para mí, el día más especial y bonito, el día que filmamos la escena de Simón y Chucho en el cuartico, eh, Ajá. el- que es cuando Simón Cristian se tiene que quebrar. Estábamos en el plano de Cristian, que lo hicimos primero, entonces es sencillo, Simón y Chucho, pero lo hicimos 14 veces, que Cristian se tiene que quebrar, pero la que vieron en la película es la vez número 14. Y en el cuartico estábamos el camarógrafo, yo, el sonidista y los 2 actores. Todo el resto del equipo técnico estaba afuera. Y lo hicimos 10 veces, 11, 12, 13, y que una más, no sé qué le habré dicho, pero eh, en la 14, que es la que está en la película, Cristian empieza con su performance y yo estoy agachado para que yo no me viera, y empiezo, ya no puedo ver el monitor porque lo que estoy es llorando y llorando. El cinematógrafo también me dijo que él no podía ver ni el foco, nada, porque, o sea, él apuntando, pero ojalá, porque tampoco podía ver. Y normalmente cuando uno dice corte, entran rápido el equipo técnico a reacomodar una luz o lo que sea. Esta vez no tuve que decir nada, solo dije corte, sí, lo que me salió de la voz. Y como que hubo un entendimiento, nadie entró rápido, nos dieron un momento, o sea, ahí terminamos de drenar llorando, Cristian llorando en una esquina, abrió lentamente como la de maquillaje, nos trajo pañuelos, y me acuerdo, y que bueno, necesitamos aire, salí del cuarto y veo las 50 personas del equipo técnico igualitas, todas llorando, todos abrazados, y tuvimos que parar la producción por como 20 minutos, o sea, a salir afuera, a agarrar aire. Hay gente que se metió al baño a llorar, porque de nuevo es actual, es como contar la historia en tiempo real, y significa tanto para tantas personas, que eso sí fue demasiado memorable. Y también porque fue el día 18 de 30, entonces un poquito más de la mitad, y ese es como el epicentro emocional de esa escena. Entonces sentir que, ok, si estamos sintiendo esto, fabricando esta realidad,
creo que tenemos una película, o sea, creo que aquí ya algo va a conectar, me puedo equivocar en otras escenas y puede quedar un poquito flojo otros momentos, pero ok, ya como tener ese, tenemos una película porque acá acaba de suceder algo y tengo esa toma, tenemos ese momento. Ahora es simplemente lograr que lo demás conlleve para que ese momento Claro. se dé. Y sí, fue espectacular ese día, súper memorable. Ah, qué poderoso. O sea, como que construir ese. Sí, no, me imagino perfecto, se me puso la piel chinita incluso. Yo me Eh, acuerdo viendo una vez un behind the scenes de la película A Separation, la de Farhadi, la iraní. ajá. Y me acuerdo el cinematógrafo, o sea, esto es empezando el cine, yo no sé, en la universidad, y ve el cinematógrafo contando el behind the scenes que cuando filmamos esta escena yo me puse a llorar y yo me acuerdo pensar de que, no, como que qué ridículo, pero casi que ni me lo creía, así como cínico que de verdad, llorando, tú estás haciendo la escena, como que, ¿cómo vas a llorar? O sea, qué tan equivocado está, o sea, honestamente, es así, o sea, no se conecta completamente. Claro, y creo que es una cosa que sí se siente viva, o sea, se siente, digamos, si bien creo que a nivel técnico la película está impecablemente lograda, no deja de sentirse como una cosa con un pulso, ¿no? O sea, hay un factor ahí que se ve que tiene sangre de veras corriendo por esas venas. So, where are you coming from? Venezuela. Bueno, los invito a todos en México. Este 16 de noviembre se estrena Simón en México en 10 ciudades con Cinemex. Y de verdad que los invito a ver la película. Está hecha intencionalmente para un público internacional, aunque cuenta una historia específicamente sobre un venezolano. Yo creo que es una ventana, una oportunidad para entender de una manera más íntima qué es lo que le ha ocurrido a los venezolanos, que ha afectado a todo el continente. No sé cuántos cientos de miles de venezolanos habrán en México, pero estamos regados por todo el mundo. Creo que ahora todo el mundo conoce un venezolano, tiene un amigo venezolano por esta migración. Entonces, véanla porque lo que ya nos han contado es que salen también diciendo, ahora es que los entiendo, ahora lo entiendo. Aparte que, bueno, es una ficción y también hay una parte ahí para entretener y mantenernos interesados, pero... em, sí que pueden tener esta perspectiva un poquito más íntima de lo que nos ha ocurrido en Venezuela. Entonces, los invito. Confirmo completamente y confirmo también que es una película hecha no solo para venezolanos. Creo que cualquiera que se haya ido de su hogar o cualquiera que conozca a alguien que se haya ido de su hogar puede identificarse fácilmente con Simón porque Simón es todo mundo. Pues nada, Diego, gracias de nuevo por tu tiempo. Felicidades de nuevo por esta película que de verdad, te lo dije el día que lo vi en la muestra y te lo reitero acá, me sacudió el alma. En verdad, felicidades. Gracias, de verdad. Gracias por tu apoyo.